El presidente y el premier renunciante, que además ha recalado de renuncio como premier, pero regreso por la puerta giratoria como asesor de su sucesora, de Betsy Chávez. Es mentira, nos atacan, se victimizan. Muy bien, se desarrolló el operativo Valquiria 3, un operativo en el caso de investigación de Petroperú y esta licitación amañada en la que un empresario que visitó Palacio de Gobierno ganó una licitación por 73 millones de dólares. Todo esto, en la hipótesis de la Fiscalía, se inició antes de que siquiera el presidente se pusiera a la banda presidencial, porque ya estaban repartiéndose ministerios y cargos entre personas que no cumplían el perfil y que no tenían la experiencia. Y además, cuando tomaron el Estado y empezaron a festinar trámites para hacer licitaciones y asignar empresarios amigos, ¿correcto? Y cuando se vieron descubiertos, inmediatamente dispusieron, y ahí están los colaboradores eficaces, dispusieron que se borraran pruebas, que se desaparecieran pruebas, y tenían el control y el apoyo del amigo chotano que fue colocado en la DINI, José Fernández Latorres, que hoy está detenido preliminarmente en medio de este operativo. Esa es la hipótesis fiscal. Quienes también han sido detenidos preliminarmente, Samir Abudaye, el empresario que luego de reunirse en Palacio de Gobierno, ganó la... Hugo Chávez, gerente general de Petroperú. De acuerdo al Ministerio Público, todo habría ocurrido entre septiembre y octubre del año pasado, entre Palacio de Gobierno y la sede principal de Petroperú. Según la Fiscalía, siempre bajo las órdenes del presidente de la República, se impuso aquí como gerente general a Hugo Chávez. Después se hizo la adjudicación de más de 70 millones de soles en la compra irregular de biodiesel. Y al ser descubiertos, hicieron todo lo necesario para desaparecer las pruebas. Te cuento, no exagero, los cuadernos han sido cambiados. Indicios por los que esta semana se ejecutó el operativo Valquiria 3, la detención preliminar contra varios implicados del caso Petroperú, el empresario Samir Abudaye, el asesor en la sombra Henry Shimabukuro, el hoy no habido Hugo Chávez Arévalo y nada menos que José Fernández Latorre, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hubo un audio en donde se expresaba Pacheco respecto a la DINI, que era el soporte dentro de la policía, ¿no? La DINI era una institución que estaba básicamente tomada por el gobierno desde antes de entrar, bajo prebendas económicas, como lo había expresado Pacheco. Pero ¿quién es quién en esta historia y hasta dónde estaría implicado el presidente? Si encuentran un hermano mío enlodado en corrupción, que se vaya adentro. Y si mis padres están enlodados, que se vayan adentro, porque venimos criados desde el espacio con las uñas cortadas. Según el expediente fiscal, esta trama de corrupción se remonta a los días en que el futuro presidente convocó a su paisano Fermín Silva Cayotopa, dueño de la clínica La Luz. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír. Estimado amigo, te estoy esperando acá en la clínica con todo mi equipo para atenderte. Estoy viviendo, mi hermano. Así, su hermano putativo le propuso como gerente general de Petroperú a Hugo Chávez Arévalo, un hombre sin experiencia y una sentencia por resistencia a la autoridad. Por ese hombre, tal como muestra este chat entregado por Bruno Pacheco, a través de él, el presidente habría ordenado al entonces ministro de Energía y Minas, Iván Merino, su designación. Algo que, según el aspirante a colaborador eficaz 03-2022, dio varios dolores de cabeza al mandatario. En septiembre de 2021, Castillo ordenó que se designe a Hugo Chávez, lo que ocurrió 2 semanas después, y estaba disgustado porque no se cumplía la orden solicitada por su paisano Fermín Silva. Como al ministro no le hacían caso, Jover Sánchez, persona de confianza y sobrino de Silva, le entregó a Pacheco el número del presidente encargado del directorio. Pacheco llamó y este le respondió: «Señor secretario, no lo tenía claro, mañana mismo está nombrado este señor». La orden se ejecutó. Chávez asumió el cargo en septiembre de 2021 y por la designación, según confesaría luego, el amiguísimo Fermín Silva entregó dinero al jefe de Estado a través de Bruno Pacheco, 30.000 soles para el mandatario y el resto para su asesor.
Yo le llamé a Pacheco para que vaya a la clínica La Luz y en presencia de Jover le entregué dicha suma en una bolsa que contenía fajos de billetes. Al recibir, me dijo que una parte era para él y otra para el presidente. Al llegar a Palacio, sé que Bruno Pacheco se acercó al despacho presidencial indicándole que se había atendido en la clínica La Luz, indicándole que le enviaba a su amigo Fermín Silva, a lo que Castillo dijo que lo dejara en el escritorio. 11 días después, el flamante gerente general de Petroperú, el empresario Samir Abudayet y la lobista Karelim López se reunían en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo. Al día siguiente, Karelim sería grabada entrando a Petroperú, donde cambiaron funcionarios y modificaron los requisitos para dejar como único postor a Abudayet, que ganó una licitación de biodiesel por 74 millones de soles. Sucio y millonario negocio que profundizó el conflicto entre los dos lobistas que rodeaban al mandatario, Karelim y Samir Villaverde. ¿Qué le refería Pacheco a Villaverde respecto a este negocio, el biodiesel? Bueno, le hizo una referencia bien clara, y esto es público, ¿no? Donde le dice Pacheco que él ya tenía a alguien que estaba haciendo importantes aportes y que él no había aportado mucho y por lo tanto pues había una suerte de desplazamiento en los negocios del señor Villaverde. Pero el burdo manejo fue descubierto por la prensa y según el aspirante a colaborador eficaz 04-2022, el propio presidente ordenó desaparecer todo. En el mes de diciembre de 2021 se hizo público por la prensa que el empresario Samir Abudayet, quien se había reunido con el presidente Castillo en los meses de septiembre y octubre de 2021, supo que estaban investigando los actos de corrupción. Además, que le iban a allanar el 25 de diciembre el despacho del presidente. Entonces, el presidente le dice que desaparezca todos los registros que puedan vincularlos con Abudayet. Beder Camacho llega a Palacio de Gobierno unos días antes de Navidad en la noche y pide a uno de los edecanes los cuadernos de ocurrencias, y estos les entregan 4. Y aquí aparece lo que según la Fiscalía sería el brazo operativo y ejecutivo de la organización criminal que encabezaría el jefe de Estado. Dirigida nada menos que desde la Dirección Nacional de Inteligencia por su actual jefe, el chotano José Fernández Latorre. Fernández se entregó a la justicia negando todo, aunque según el Ministerio Público, él mismo habría convocado a Henry Shimabukuro, hasta hace unos días asesor del presidente Castillo en temas de inteligencia. Shimabukuro no llega solo, llega con varios agentes de la DINI y su director, en este caso, el señor Fernández de la Torre. ¿Sí? Llega y se empiezan a reunir con el presidente. ¿Cuál era la misión en ese momento de este grupo? Era un gabinete de crisis. Y es que Shimabukuro fue convocado por Fernández Latorre para controlar el primer escándalo de corrupción del gobierno, las visitas clandestinas de Karelim López a la casa de Zarratea y la licitación del puente Tarata. 2 meses después, al revelarse el negociado con el biodiesel, habría actuado para borrar las pruebas en el caso Petroperú. Al día siguiente, la Fiscalía interviene Petroperú, el edificio de Petroperú y Palacio de Gobierno. Ya. Pero si empezamos a poner en contexto las personas que van a Palacio, el chino estaba en Palacio como un visitante más. Pero no solamente él, sino otros funcionarios de la DINI y empleados dedicados a la tecnología de la información. Por eso es que cuando llega a la Fiscalía no encuentra los videos. Según el portal de Transparencia, en esos días al menos 5 miembros de la DINI se reunieron con el presidente Castillo, mientras en Petroperú, Hugo Chávez ordenaba desaparecer las imágenes y los cuadernos de visitas e intentaba cambiar al caballazo a la empresa de seguridad, tal como lo reveló el periodista de investigación Carlos Neira. ¿Qué querían ocultar ahí? Querían ocultar la presencia de la señora Karelim López. ¿Por qué? Porque Karelim López ya había permitido que el caso del puente Tarata reviente y cuya principal protagonista era ella. Y ahora se trasladaba unos 20 días después, en el caso Petroperú, reventaba con este caso de la adjudicación del biodiesel a la empresa del señor Abudayet. Los cuadernos han sido cambiados. Quieren meter a una empresa de seguridad. Esta está entrando por los palos. Así lo corroboró Jorge Mendoza Meléndez, exgerente legal de Petroperú. Al llegar la Fiscalía dispongo que les den todas las facilidades. A las 7 de la noche llama a la secretaria de Hugo Chávez.
Estaban el gerente, el señor Cuba, Raúl Verano y otros más. Chávez estaba muy ofuscado y se dirige a Verano diciendo: eres un cojudo, ¿quién te dijo que entregues los cuadernos? Raúl responde: el doctor me dijo que los entregue. Chávez responde: ¿quién es tu jefe, el doctor o yo? A ustedes les han pagado para joderme. Según la Fiscalía, estos fueron los actos simultáneos para desaparecer las pruebas del delito, ejecutados por el jefe de la DINI, Henry Shimabukuro y Beder Camacho, los mismos que habrían desaparecido celulares e imágenes y también habrían entregado dinero a Pacheco a cambio de su silencio. Coordinó con Beder Camacho para entregarle un sobre Manila con dinero, el cual contenía la suma de 3.000 soles que le entregó el jefe de la DINI, José Fernández Latorre, para hacer la entrega a Bruno Pacheco. Beder Camacho se comunicó telefónicamente con Bruno Pacheco y le dijo que tenía un encargo del tío para él, refiriéndose que tenía que entregar para que no informe a las autoridades las acciones ilícitas que había realizado el presidente de la República. Según Fiscalía, fueron 2 entregas y ocurrieron el 23 y 29 de diciembre. Un total de 4.000 soles entregados en un supermercado del RIMAC a Silvina Pacheco, hermana de Bruno Pacheco, quien, ante el Ministerio Público, confirmó el recibo, al igual que Beder Camacho y el propio Henry Shimabukuro. Antes de las fiestas navideñas del 2021, el jefe de la DINI le entregó un sobre cerrado que él entregó a Beder Camacho. 2 días después fueron al RIMAC. Uno de los acompañantes bajó del carro y en los 5 minutos le dijo a Beder: ya está. Pero mientras ambos admiten la entrega de los sobres, Fernández Latorre sigue negando todo, incluso haber usado la DINI para blindar al mandatario. El objetivo de la DINI es diferente. Ellos hacen inteligencia estratégica. Ellos tienen que asesorar al presidente en la toma de decisiones respecto a hechos que vulneren la seguridad nacional. Pero si tú te das cuenta, la misión que ellos estaban cumpliendo es totalmente diferente. Ellos estaban asesorando al presidente para paliar una situación de crisis por un acto de corrupción. Son 2 cosas totalmente diferentes. Se desnaturalizó la función de la DINI. Samira Budayet, Henry Shimabukuro y José Fernández Latorre permanecerán 10 días bajo detención preliminar. Hugo Chávez partió a Bolivia por tierra 4 días antes, aprovechando que una semana previa el Poder Judicial levantó su impedimento de salida del país. Se convirtió en el nuevo no habido de este gobierno, que debería ser buscado justamente por la DINI. Precisamente lo que se está dando a conocer, que es una organización criminal encabezada por el máximo mandatario. Estamos hablando acerca de colusión, tráfico de influencias. Precisamente pues es en base a los elementos de condición, es en base a las declaraciones, es en base al acervo probatorio de personas que han estado vinculadas y que se están sometiendo a una colaboración eficaz. Ahora la gran responsabilidad es del Ministerio Público, porque precisamente ellos tienen que acreditar todo lo que se le está vinculando a estas personas. La directa vinculación de la DINI es claramente un golpe a lo que, entre comillas, había sido hasta el día de ayer o anteayer parte del soporte de inteligencia del presidente. Lo que se venía señalando era básicamente, y ojo, desde la campaña electoral, no solo desde el momento en que él se sienta en el cargo, que había una vinculación con la DINI. Y la DINI le venía dando información al presidente, que había permitido que Silva se escape, que había permitido que Frey se escape y que una serie de personajes... Es solo uno de los 6 casos que, según la Fiscalía, tiene al presidente Castillo como cabecilla de una presunta organización criminal. Una raya más al tigre en un país cada vez más cansado de vivir en crisis, pero acaso más indiferente a la corrupción.